Bueno, en primer lugar, saludarlos, también agradecer la invitación que se ha realizado a la central, a los distintos actores para que nos podamos reunir en torno a un tema que para nosotros sigue siendo de absoluta relevancia, que tiene que ver con el trato justo, con la productividad, con el buen clima laboral, pero que sobre todas las cosas tiene que ver con las nuevas condiciones para pensar las reformas laborales y el empleo en Chile, que es un debate del que no nos hemos hecho cargo a cabalidad, que sigue siendo uno de los grandes ausentes en el debate nacional hasta ahora y que debiera tener, a nuestro entender, un alto impacto si es que efectivamente lo que se quiere hoy día en Chile es superar la desigualdad. Nosotros partimos como Central Unitaria de una premisa básica, y es que la desigualdad tiene expresión múltiple en diversas áreas, pero tiene un origen, y su origen está en las relaciones laborales o en las relaciones que existen entre empleador y trabajador. Si no superamos hoy día las dificultades, las tensiones, las diferencias que existen en materia legislativa, en materia laboral, si eso no lo logramos superar para equiparar condiciones entre trabajadores y empleadores, evidentemente que no vamos a poder dar el salto cualitativo que Chile demanda para el tiempo nuevo, para un mejor sistema educativo, para una nueva constitución, para una gran reforma tributaria. Nosotros decimos que todo eso debe avanzar, pero también debe avanzar de la mano de reformas laborales. Porque un país que no considere, o lo voy a decir de otra forma, un país que tenga un gran estándar en materia de educación, pero que condene a esos profesionales, a los trabajadores, a quienes han desarrollado un oficio, a vivir 40 años de precariedad laboral, quiere decir que no está haciendo bien las cosas. Y hoy día Chile no está bien ni en educación ni en materia laboral, pero si se aborda una sola por separado de esas áreas, no vamos a estar asumiendo que es necesario hoy día generar profundas transformaciones, entendiendo que Chile está en un momento donde es posible pensar en esos cambios. Nosotros en el marco del seminario que se nos invitó, lo que estamos planteándonos como el gran debate nacional es la construcción de una nueva institucionalidad laboral. Porque podemos hacer múltiples reformas en materias precisas respecto de capacitación, condiciones de empleabilidad, condiciones de salida del sistema previsional, entre otras. Pero si eso no viene bajo un gran paraguas, que es construir una nueva institucionalidad laboral que les devuelva derecho a los trabajadores organizados, evidentemente que nos quedamos un poquito atrás, nos quedamos con una pata coja. Entonces nosotros decimos, si queremos un mundo laboral más justo y un país más democrático, no basta con decir hagamos reformas en algunas áreas. Comprometámonos a construir una nueva institucionalidad laboral que sea el gran soporte para el proceso que se debate en Chile, ya no solo en el marco de la elección, que es evidente, que es ya noviembre, sino también en el marco de lo que eso va a poner sobre la mesa. Lo que se define hoy día en nuestro país es un proceso, así lo entendemos como central, que va a definir los futuros de Chile para 20 o 30 años. No se está jugando solo un proyecto de 4 años. Y eso es una cuestión mayor. Por eso, para nosotros hoy día es fundamental que grandes transformaciones en materia laboral se aborden. Y luego voy a hacer una reflexión muy particular respecto a lo propio que nos ocurre en educación. Yo quiero partir con la definición del trabajo decente de la OIT, entendida como las aspiraciones de la gente durante su día laboral. Significa contar con una oportunidad de trabajo que sea productivo, que produzca ingresos dignos, que ese es uno de los aspectos. Seguridad en el lugar de trabajo y protección social a las familias, ese es un aspecto segundo. Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, un tercer aspecto. Y el cuarto, libertad para que la gente exprese sus opiniones, se organice y participe en las decisiones que afectan su vida, la igualdad de oportunidades y el trato justo, evidentemente, para todos los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué quise partir con esto? Porque cuando nosotros hablamos de trabajo justo o cuando hablamos de trato justo en el marco de las relaciones laborales, nosotros debemos partir siempre de un paraguas donde el trabajo lo comprendamos de una manera distinta como se está entendiendo hoy. Colocar la definición acá tiene un sentido, y es el sentido de que hoy día lo que se entiende por trabajo es un costo de producción.
no se comprende el trabajo ni al trabajador en su más amplio sentido de la palabra. ¿Qué es lo que hace una empresa? Una empresa hace una distribución de gastos, dice, mira, voy a invertir en máquinas, voy a invertir acá, voy a invertir allá, y voy a invertir en trabajo. O voy a dejar de invertir en trabajo para hacer más rentable mis utilidades. Por lo tanto, lo que hemos vivido en nuestro país es una desvalorización del trabajo. Y por lo tanto, una desvalorización del trabajador, detrás de esa renta. Si nosotros queremos que las cosas cambien en Chile, lo primero que tenemos que hacer es dejar de entender que el trabajo es un costo de producción y empezar a retomar su concepción en torno a esta mirada mucho más integral. El trabajo sin duda que es fuente de ingreso, pero también es fuente de desarrollo. También es posibilidad de proyección, de desarrollo personal, de capacidad de construcción, de vida, de futuro, de desarrollo. Por lo tanto, no es solo salario. Por eso el trabajo no es solo que me paguen harto. Es tener estabilidad, es poder proyectarme, es tener seguridad, es poder organizarme sindicalmente en mi empresa y poder desde ahí hacer opinión y tomar decisiones. Porque somos un actor que no solo se puede medir en función de su cuantía económica, que por cierto hoy día no es valorada de manera justa. Algunos datos que yo creo que siempre es importante poner sobre la mesa también a propósito de lo que se comentaba. Si en Francia 98 de cada 100 trabajadores negocian colectivamente con derecho a huelga, en Chile eso ocurre en 8 de cada 100. Esto es un primer dato alarmante. Estos son datos que no los inventa la CUT, son datos que uno ha ido construyendo y extrae de lo que han elaborado otros centros de investigación. Entre el 2010 y el 2011 son un 0,5% de los asalariados que potencialmente pueden negociar participaron de una huelga. O sea, tener hoy día, pese a todo, porque yo les quiero decir que uno puede decir que una tasa de sindicalización en nuestro país de un 13% es poca. Si uno lo mira respecto al sector privado, la tasa de sindicalización no es mayor al 7,8% aproximadamente. Y uno puede decir, en realidad es harto poco. Pero si a eso le sumamos que la condición o la negociación colectiva es mucho menor, es ahí donde tenemos la mayor dificultad. Con una ley laboral que además no favorece la organización sindical y más bien está hecho a la medida del empleador. Otros datos importantes a propósito del debate de salario mínimo. Ahí hay un dato que está errado, nos equivocamos porque tanto hablar de 250.000 pesos nosotros nos terminamos ya, no nos podemos sacar la cifra de la cabeza. Pero el dato que nos entregaba, y estuvo Pablo, creo, también estuviste ese día en el seminario de la OIT, donde Andrea repite con una investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, y yo digo porque, para que después no digan, oye, que la CUT está hablando de cifras, no, nosotros lo estamos diciendo con fuente. Decía que el 25% de los trabajadores en Chile no ganaba más de 199.000 pesos, no 50, esa es la propuesta nuestra de piso salarial, pero era 199.000 pesos. Entonces, es probable que si uno mira el mapa del mundo del trabajo en Chile, dice, sí, en realidad los trabajadores que ganan el salario mínimo son muy pocos. Algunos hablan de 500.000, otros de 900.000, otros de 600.000. Más allá de cualquier cosa, yo me quedo con este dato, que está equivocado ahí, lo vamos a arreglar cuando dejemos la presentación, porque a mí me podrán decir, mira, no todos ganan 193.000, pero si un cuarto de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la forma de contrato, en nuestro país, no ganan más de 200.000 pesos, están al filo del salario mínimo. Al filo del salario mínimo. Entonces, el subir, el establecer un piso salarial mayor a los 210, llegar a los 250, que era nuestra propuesta, no tiene solo un impacto directo en aquel trabajador que percibe el ingreso mínimo, sino también en aquel que está muy cerquita, que está recibiendo ese salario. El segundo dato sí es correcto y el tercero también. El 50% de los trabajadores y trabajadoras no ganaría más de 307.000 pesos, y eso fue corroborado hace poquitas semanas por la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile, donde se establecía que, más allá de hacer la suma de entre los que ganan más y los que ganan menos, uno establecía una mediana para poder dar cuenta de mejor forma del fenómeno, de cuánto es realmente lo que están recibiendo los trabajadores chilenos en promedio, se establecía que no era más de 300.000 pesos. Por lo tanto, es muy cercana a la cifra que nos entrega la Universidad Adolfo Ibáñez.
La Fundación Sol ahí incluso es un poquito más dura. Ellos dicen que los trabajadores en Chile, el 50% no estaría ganando más de 251.000 pesos aproximadamente. Nosotros nos quedamos con los datos de la Adolfo Ibáñez porque son muy similares, ¿no?, a los datos que entrega la fuente de microdatos de la Universidad de Chile. Y el 75% no estaría ganando más de 559. Es decir, en Chile hoy día el nivel, cuando hablábamos de la desvalorización del trabajo, lo que se paga, lo que nosotros recibimos producto de nuestro trabajo, evidentemente que está muy lejano a lo que realmente corresponde que se nos pague. Y esos son elementos, uno puede decir, bueno, pero es que eso no tiene que ver con el clima laboral, eso no tiene que ver con tratos justos. Para nosotros sí. Si esto no se reforma, yo puedo tener grandes experiencias en empresas, grandes, yo no digo que no. Efectivamente hay casos que han sido emblemáticos respecto de las prácticas abusivas. Hay otros casos donde no, pero yo no puedo depender de la buena voluntad del empleador. Yo necesito establecer un parámetro que permita que todo trabajador, independientemente de si su empleador tiene buena voluntad o no, efectivamente se le pague la justa retribución por el aporte que realiza, por el trabajo que desempeña, ya sea material o intelectual. Y otro de los elementos importantes a tener en cuenta, y ahí también se nos pasó porque en 2011, no es la casa en 2012, todavía no están los datos, el 80% de los chilenos, pese a tener salario, no deja de ser pobre. O dicho de otro modo, el 80% de los pobres en Chile, del 100% total, reciben ingresos, pero eso no significa que deje de estar bajo la línea de la pobreza. Y esa es una cuestión muy grave, porque quiere decir que lo que Chile hizo durante décadas, que fue una política de focalización del gasto, es decir, yo Estado invierto solo en los más pobres, en aquellos donde nadie quiere invertir, entonces hago subsidios, hago bonos, hago políticas de contención hacia ese segmento, tuvo un impacto evidente, permitió contener los colchones de pobreza más duros, los detuvo, no los eliminó, pero permitió que se estancaran. El problema es que, en función de poder focalizar gastos para atender a ese sector más vulnerable, empezó a precarizar a todo el mundo del trabajo, terminando nosotros, los trabajadores, muchas veces en condiciones de pobreza, pese a tener trabajo. Y evidentemente que es importante siempre recordar que en Chile no existe un derecho real a huelga, en tanto el empleador puede contratar personal de reemplazo cuando los trabajadores inician un proceso de movilización o de huelga en los marcos de la negociación colectiva. Estos datos para nosotros, ¿por qué son importantes decirlo? No porque nosotros queramos hacer una batalla campal de esto, sino para que se entienda la realidad en la que están los trabajadores. Porque yo puedo compartir que nosotros necesitamos diálogo social. Somos los primeros convencidos que hay que interlocutar con todos los actores. Pero para eso yo necesito equiparar las condiciones. No puedo pretender generar políticas de diálogo social sobre la base de un empleador que tiene 1000 herramientas para poder presionar o exigir